¿A cuántos de nosotros nos gusta sufrir? ¿Cuántos disfrutamos que atravesar momentos difíciles en nuestra vida? No, complicado. Es más, uno podría argumentar que una de las razones en general por la cual la mayor cantidad de la gente se termina acercando a una iglesia para empezar a conocer a Dios muchas veces es para ver si Dios me saca de arriba algunos problemas, ¿no? Ahora, si no nos gusta sufrir, y muchas veces buscamos a Dios para zafar de problemas, ¿cuántos de nosotros elegiríamos voluntariamente el sufrimiento? Es más, hay un término para eso, que no es un término muy lindo, que es el masoquismo, ¿no? Y parece completamente contraintuitivo pensar de que alguien, y más una persona llena de fe en Dios, no solamente atraviese sufrimiento, sino que además termine tomando alguna decisión hasta para elegirlo. Cuando el domingo pasado les mostré algunas fotos ahí también del viaje y todo lo demás. Les mostré un momento un poco, bueno, no sé llamarle gracioso, pero un momento también un poco tenso ahí. ¿Se acuerdan que la iglesia ahí en la que estábamos, que fui a compartir una clase con todos los maestros que trabajan ahí con los niños, tenía una dinámica en la cual llenaron el bautisterio con un poco de agua, pero con mucho hielo? Había 400 kilos de hielo que se derritieron ahí en el coso, ¿no? Y en realidad nadie me obligó a meterme ahí. Y ni sabía por qué estaba esa cuestión de meterme. Yo solamente había escuchado que, bueno, después iba a ser una dinámica en la cual tenía una enseñanza y habían dicho, bueno, ¿por qué no que el pastor ahí de la iglesia comenzara dando el ejemplo? Y después de reojo me miraron a mí y decían, bueno, vos acabas de predicar, también sos pastor, así que no soy pastor de esta iglesia, pero poder... Y yo dije, y bueno, dale. Poco sabría yo que esa experiencia ni se compararía con levantarse de mañana estos últimos días. La verdad, Fabián me dice, sí, no, está tremendo. Entonces eso, cuando te sumergís ahí en esa agua congelada, lo primero que se te cruza por la cabeza es, ¿quién me mandó a mí meterme acá? No me pusieron arma en la cabeza, nada, estoy acá pues yo dije, sí, yo quiero, sí, por supuesto. Yo quiero. Y hay como algo que uno dice, ¿para qué? Si puedo evitar el sufrimiento, mejor. Entonces, yo diría que hay dos niveles o dos etapas en cuanto a lo que tiene que ver cuando nosotros desarrollamos una teología, una base bíblica para el sufrimiento. La primera, y que la hemos hablado muchas veces, tiene que ver con cómo recibimos nosotros, cómo aceptamos nosotros, cómo procesamos en nuestra mente que un Dios que decimos hay dos cosas que nosotros creemos de Dios firmemente y forman parte de su carácter. Primero, Dios por ser Dios es todopoderoso, es omnipotente, otra palabra un poco más complicada, pero significa que no hay nada que Dios no pueda hacer. Y lo otro es que Dios es amor. Entonces, cuando nosotros empezamos a sufrir, una cosa que se nos empieza a cruzar por la cabeza es, si Dios me ama y Dios es todopoderoso, ¿no será que me puede sacar este problema de arriba? ¿No? Esa es la primera etapa, de llegar a comprender de que a veces el sufrimiento en nuestra vida es parte del amor de Dios para nosotros. Pero hay una segunda etapa que yo diría que va más allá todavía, en el camino de nuestra madurez como hijos de Dios, y es el pasaje que vamos a ir hoy, si quieren ir buscando Efesios capítulo 3, que tiene que ver cuando nosotros entendemos que parte de nuestra vida cristiana y parte de nuestro caminar con Dios no es solamente intentar esquivar el sufrimiento y si bien decir, bueno, está bien, me resigno que esto debe ser la voluntad de Dios para mi vida, sino que parte de ser un cristiano maduro, un seguidor de Jesús, implica muchas veces elegir
cosas difíciles que si no estuviéramos siguiendo a Cristo, las podríamos evitar nosotros sin ningún problema. Y el elegir situaciones difíciles, el elegir situaciones incómodas, elegir situaciones de sufrimiento, es bueno para nosotros. Ya no estamos hablando de cosas que Dios nos manda, sino cosas que nosotros elegimos hacer para Dios. Teniendo eso en cuenta, Efesios capítulo 3, versículo 1. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes les he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Entonces, de vuelta, yo sé que cuando si lo estamos leyendo por primera vez, uno dice, ¿qué acabo de leer acá? ¿No? Pero vamos por partes. Acá Pablo nos está diciendo, por esta causa, y si no está diciendo por esta causa es porque está haciendo la idea del capítulo 2. ¿Qué hablamos el domingo pasado? El domingo pasado seguimos profundizando en esto que Pablo venía enseñando, que por el misterio del Evangelio, por la realidad del Evangelio, no solo fuimos reconciliados en dos direcciones. Primero fuimos reconciliados con Dios, con Cristo. Y después fuimos reconciliados también los unos con los otros. El pecado nos rompió, nos separó los unos de los otros. Ha traído división entre cualquiera de los seres humanos, pero específicamente Pablo está hablando de la división que había entre judíos y gentiles. Y cómo hasta había una división étnica, había una especie de discriminación, de que los judíos se creían mejores que los demás y no habían cumplido con su rol de anunciar, de llevar la salvación de Dios a los gentiles. Porque incluso era algo que ellos podían hacer antes de que viniera Cristo, porque podían hablar del Mesías que era prometido, que vendría algún día, podían hablarle del Dios verdadero, todo eso ya lo podían hacer. Sin embargo, ellos habían decidido no hacerlo. Entonces dice, por esta causa, yo Cristo, entonces ¿por causa de qué? Por causa de esta verdad, de la reconciliación que nosotros tenemos con Cristo y que Cristo nos habilita a tener con el prójimo. Dice, yo Pablo, prisionero de Cristo, y acá nos dice, por vosotros, los gentiles. Esta es la conexión que está haciendo con el capítulo 2. Él está diciendo que él está prisionero, no porque cometió un delito, no porque lo agarraron haciendo un fraude de algún tipo, sino que él está prisionero. Y de vuelta, ¿no? Las cárceles de hoy en día, bueno, tenemos a Débora que trabaja en la cárcel de mujeres ahora, ¿no? Hoy en día es horrible, es una realidad horrible. Ahora, se me ocurre pensar que antes de la existencia de los derechos humanos como tal y de leyes internacionales y todo lo demás, en el Imperio Romano estaban un poquito más complicadas las cosas. Entonces estamos hablando de que Pablo estaba siendo prisionero en medio del Imperio Romano, uno de los imperios más crueles también de toda la historia, donde claramente que caía preso, nadie se andaba preocupando de no, pobrecito, está bien que cumpla su tiempo, pero queremos que más o menos la lleve ahí. No, olvídate. Y Pablo sabía que la razón por la cual él estaba prisionero era por causa de los gentiles. Él era judío. Y él estaba prisionero por causa de los gentiles. Pensemos la tremenda conexión con lo que nos acaba de decir. Antes había un muro de hostilidad, le llama, en el capítulo 2,
que separaba a judíos y a gentiles. ¿Se acuerdan la imagen que le mostré del templo? Que en el templo había ese muro que separaba la adoración de los judíos y de los gentiles. Pero no solamente de eso, le estaba hablando metafóricamente también de cómo había un muro de hostilidad, que los judíos y los gentiles no se llevaban bien. Que incluso después de la resurrección de Cristo, los judíos se rehusaron por un buen tiempo a querer predicar el evangelio a los gentiles. Y que en las iglesias que estaban siendo plantadas todavía había hostilidad. En la iglesia local de Pablo, o sea, la iglesia que lo envió a él como misionero, ¿se acuerdan cuál era? La de... ¿No se acuerdan? Antioquía, excelente. Había dos Antioquías, bueno, una de las dos Antioquías. Esta iglesia local de Pablo tuvo un tremendo problema por judíos que vinieron y dijeron, che, esta iglesia de los gentiles está yendo demasiado bien, vamos a molestarlos un poco. Y les empezaron a querer imponer cosas, le empezaron a un montón de cosas que Jesús jamás mandó. Y le empezó a decir, no, pues ustedes en realidad si quieren ser cristianos de verdad tienen que circuncidarse y tienen que empezar a seguir con estos ritos y cosas de los judíos. Y fue un revuelo bárbaro, que por un tiempo ni siquiera los apóstoles sabían qué hacer. Y tuvieron que llamar a un concilio, que lo tenemos ahí en Hechos 15, donde incluso Pablo mismo viajó a Jerusalén a ser parte de ese concilio, Pablo y Bernabé, y ayudaron a poder resolver este tema. Y parte de la resolución tuvo que ver con esto, con el entendimiento de que Cristo ya había derribado la hostilidad y la separación que dividía a judíos y gentiles. Entonces, imaginemos, a ver, lo tremendo de esto. Pablo había sido criado de una manera en la que él, nos dice también en otra carta, en que él tenía todas las razones para sentirse orgulloso de quién él era. Soy un judío de pura cepa, dice. Fui entrenado, era el alumno favorito de Gamaliel. Yo me saqué 12 en todas las pruebas, todos los escritos y los exámenes que había de los niños buenos judíos. Me aprendí todo, no había nadie como yo, en teoría y en práctica. Yo era tan celoso que a cualquiera que se ponía a predicar a Cristo antes de que él se convirtiera en un seguidor de Jesús, yo estaba dispuesto a ir y matarlo y meterlos en prisión a todo aquel que se atreviera a hablar de Cristo. Y por supuesto que no le agradaba nada de que estos además estuvieran queriendo incluir a los gentiles. Este hombre ahora pasó por la realidad que él entendió de la reconciliación que ahora tenemos nosotros en Cristo con Dios y con los demás, con todos los seres humanos, que esa barrera fue derribada, de que ahora él eligió, de acá la conexión con lo que yo les decía, eligió por causa de ustedes los gentiles hacerse prisionero. Por supuesto, no es que Pablo se presentó en la cárcel y dijo, acá ando con ganas de que me encierren un rato. No, lo llevaron preso. Pero él tenía clarísimo que lo único que tenía que hacer era dejar de predicar. Lo único que tenía que hacer era mantener un perfil más bajo. Lo único que tenía que hacer era, bueno, no sé, si me vienen a preguntar yo les predico, pero no vamos a andar ahí como enchufándoles el evangelio en la cara, ¿no? Perdón, es lo que decimos muchos de nosotros a veces. No, si me vienen a preguntar, yo claro les cuento, pero... Y Pablo eligió la incomodidad. Al principio era incomodidad, después fue persecución, después fue cárcel, amenazas de muerte. Después, más adelante, en Hechos nos cuenta de que también... ¿Cómo es esto? Se me fue cuando quedan varados en el barco. Terminó estando como náufrago. ¿Por qué? ¿Porque se fue en un crucero de vacaciones y qué macana, se nos rompió el barco? No, era por causa de predicar a Cristo. Entonces, lo primero, de vuelta hoy me olvidé del adaptador que necesito para compartir la pantalla, pero mejor, así miran sus Biblias. Entonces, si hubiera algún título ahí para los que sacan notas, esto le llamaría el privilegio del sufrimiento. El privilegio del sufrimiento. Pablo eligió la prisión, o eligió el sufrimiento, podríamos decir, por causa de la reconciliación de los dos pueblos, que es lo que nos está diciendo acá en el versículo 1. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con vos y conmigo? Yo te diría, esto que estuvimos estudiando el domingo pasado de la reconciliación los unos con los otros, que está dada por medio de Cristo, nos llena de un montón de oportunidades
en las cuales nosotros fácilmente podemos evitar un montón de situaciones desde medianamente incómodas hasta terriblemente sufridas. Y las podríamos evitar si simplemente decimos, ¿sabes qué? Que se manejen. ¿Sabes qué? Ellos por su lado, yo por el mío. ¿Sabes qué? Pasamos ladrillo que quiero reconstruir el muro de hostilidad que me separa de los demás. Sin embargo, en Cristo, por lo que Jesús hizo en la cruz, por el camino que Él abrió para nosotros, ahora vos y yo tenemos una posibilidad, incómoda posibilidad, de elegir exponernos a situaciones de reconciliación con otros que nos van a causar dolor, que nos van a causar sufrimiento, que pueden causar de quizá heridas que están ahí, que hace rato que no las toco, que no sé qué, que ya la tengo medio olvidada. Van a implicar tomar ahí una gasita, un poco de alcohol y así, decir, estaba ahí todavía, me había olvidado. Y desde lo más básico de acercarse a ese familiar en el cual uno dijo, yo jamás en la vida le voy a volver a hablar, para decir, no, pero pará, si yo pude ser reconciliado con Cristo, ¿cómo no voy a yo tomar la misma gracia y reconciliarme con otro? O de vuelta, desde la incomodidad y a veces, ¿por qué no el sufrimiento que nos puede dar, exponernos a compartir de nuestra fe en lugares donde sabemos que hay hostilidad? Yo le vengo dando palo a los judíos ahora, pero la hostilidad no venía solamente de los judíos y los gentiles. Cuando Pablo tuvo su primera visita por Éfeso, la ciudad donde está la iglesia, donde él le estaba escribiendo ahora, yo les recuerdo, ¿se acuerdan de la escena de la revuelta que hubo en Éfeso, que está ahí descrita en Hechos? Donde dice que el impacto del evangelio fue tan grande que los que vendían cosas para los templos y para los ídolos empezaron a perder sus negocios. Y por tanto se armó una revuelta que lo cazotearon a Pablo y lo llevaron ahí como una especie de mini estadio, no sé, ahí no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno. No era el Areópago, era un lugar ahí donde se juntó una multitud. Sí, no era el Coliseo, pero es la misma idea, sí, se me fue la palabra ahora. Ahí va, el auditorio, y lo tiraron ahí y dice que el grito y el furor de la gente con el odio a Pablo fue tan grande que por 2 horas nadie pudo hablar. Y estaban enajenados para matarlo. Y Dios también milagrosamente lo termina sacando de esa situación. Y Pablo se estaba exponiendo a eso a propósito. Los gentiles tampoco eran súper amistosos con el Evangelio, la mayoría de las veces. Y Pablo elegía eso. Y Pablo no estuvo preso una vez, estuvo preso 2, 3 veces. Lo último que sabemos de Pablo es que él llegó a Roma, un lugar donde él quería llegar a predicar, y la forma de llegar a predicarle a las autoridades más grandes mismo, incluso quizá hasta el emperador, era yendo como un prisionero. Y él cuando dijo, no me maten que soy ciudadano romano, su motivación no era, a ver si zafo de que me maten. Su motivación era, si digo que soy ciudadano romano, puedo pedir una audiencia con los gobernadores. No para ver si ahí digo, no, yo en realidad, no, está bien, capaz que prediqué demasiado, voy a aflojarle, ¿me perdonan? No, era para decir, voy a tener una oportunidad de predicar el evangelio a la gente más influyente de todo el imperio. Y eso es lo último que sabemos de Pablo en la Biblia. Su prisión en Roma, esperando esa audiencia. Todo eso lo podría haber evitado. Entonces nosotros también somos llamados, al haber sido reconciliados con Cristo y al tener esta puerta de la reconciliación con los demás, decir, ¿qué decisiones vamos a tomar nosotros que nos puedan identificar un poquitito con la prisión de Pablo? ¿Vamos a tomar riesgos para compartir nuestra fe? ¿Vamos a tomar riesgos para reconciliarnos con personas que nos lastimaron y quizás esas personas nunca lleguen a conocer a Cristo, pero nuestra reconciliación con ellos, nuestro perdonar, nuestro acercamiento, va a ser una muestra de la gracia de Dios?
Sigue diciendo ahí, si es que habéis oído, o sea, dice, yo estoy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y acá Pablo se pregunta, che, a ver si entendieron lo que le estoy hablando. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, palabra importante que aparece 3 veces. Esta es la palabra central de este pasaje, misterio. Me fue declarado un misterio. Opa, ¿qué es un misterio? ¿Qué misterioso? ¿Qué será? Como antes le he escrito brevemente, o sea que ya le había mandado otra carta, leyendo esa carta, la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, Pablo eligió el sufrimiento, eligió la prisión por la gracia, dice ahí, del misterio. Está genial. ¿Qué significa esto? ¿Me está diciendo un misterio? Pablo habla, tenía este concepto del misterio, no es algo aislado. Habla muy explícitamente de esto en Colosenses 1 y en otras partes usa esto. ¿Qué es un misterio? Para nosotros solemos usar la palabra misterio con algo que es difícil de entender, ¿no? Pero en realidad, ahí la palabra de misterio en griego y el uso que vemos que se le da en la Biblia es similar, pero no es lo mismo. La palabra misterio, el significado más básico que tiene es que es algo que está encubierto. Es algo que está ahí, no necesariamente es difícil de entender, pero es algo que es desconocido. Y lo leemos a Pablo acá, está diciendo, era un misterio que se me dio a conocer, porque antes no era conocido. Dice que por mucho tiempo no lo conocía nadie, pero ahora el Espíritu de Dios lo ha dado a conocer. Entonces nos está diciendo que él elige ser misionero porque él conoció algo que era desconocido para la gente antes, que era un misterio y que ahora Dios lo dio a conocer. Entonces él aprendió algo que era algo que estaba oculto antes, que fue tan impactante para su vida, que le cambió toda su manera de vivir. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? Bueno, el misterio dice acá, en el versículo 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, es esta verdad, la misma verdad de que el muro de hostilidad entre judíos y gentiles fue derribada, la misma verdad de que la salvación de Dios, la intención de Dios es que fuera de libre acceso para todas las personas. Dice que eso era un misterio, algo que la gente no conocía, pero que ahora fue revelado. Y que se le fue revelado a él. ¿Y quién se lo reveló? Dios. ¿Por qué se lo reveló? ¿Porque él es especial? ¿Porque él era un fenómeno? No, dice por su gracia. Por la gracia, dice ahí en el versículo 2. Estoy volviendo para atrás. Dice, la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros. Entonces, esto que se le fue dado a conocer, este misterio, de que ahora la salvación de Dios es de libre acceso a todo aquel que cree, no solamente a los judíos. Dice que fue una verdad tan grande que le cambió toda la vida. Y era el conocer que este era el gran plan de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Dice, esto hace que valga la pena sufrir. Porque además, él cuenta como un privilegio, y por eso el título del privilegio del sufrimiento, él cuenta como un privilegio que él fue uno de los escogidos a quien Dios le dio esta gracia. Cuando nosotros hablamos de recibir la gracia de Dios, o recibir una bendición de parte de Dios, no solemos hablar nosotros del sufrimiento. Cuando vamos a contar un testimonio, difícilmente contamos, hermano, quiero contar la gracia que Dios me dio cuando esta semana mi familia me insultó brutalmente en la cara y pasó todo el resto de la semana ignorándome y menospreciándome porque yo les conté las cosas que Dios hizo en mi vida. Qué gracia que Dios me dio en ese momento, qué bendición que fue. ¿Lo contamos de esa manera?
No, lo contamos mal en la pedimos de oración de tipo, no, por favor, no aguanto más. Ya tendríamos que contar de esa manera porque dice que somos bienaventurados. Somos bienaventurados, dice Jesús en las bienaventuranzas, cuando pasen por estas pruebas y cuando los vituperen por predicar el Evangelio. Y ese mismo sentimiento es el que está transmitiendo Pablo acá. ¿Qué está diciendo? El hecho de que yo ahora pude salir de mi comodidad, pude venir a predicarle a ustedes, pude venir a sufrir y ahora estoy preso, es que Dios, administrando su gracia, me concedió esta gracia para con ustedes. No me entra cómo Pablo llegó a escribir esas palabras. Es raro, ¿no? Ahora de vuelta, yo les aseguro, esto es lo que el Espíritu de Dios comienza a hacer en nosotros cuando nosotros realmente le decimos de verdad, Señor, toda mi vida es tuya. Toda mi vida es tuya, porque la verdad del Evangelio, la verdad de este misterio, el hecho de que es un misterio que alguien pecador como yo, que alguien tan perdido como yo, que alguien tan rebelde como yo, haya sido alcanzado por la gracia de Dios y Dios me haya salvado completamente a pesar de mí cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, como nos acaba de decir en el capítulo 2. Es un misterio, no tiene sentido, no tiene lógica. Solamente tiene lógica en la lógica divina, en la lógica de Dios. Y yo no sé qué tanto entendemos nosotros el Evangelio hasta que esto no empiece a impactar nuestras vidas de esta manera. Entonces, me preocupa por mí mismo, porque a veces me sorprendo también con actitudes o con pensamientos que no son como los de Pablo. Y también me preocupa, como hablamos hoy, de dónde estará la profundidad de nuestro discipulado, en eso que nos decía Priscila, ¿no? Cuando a veces pasan los años y los años y los años, y nuestro pensamiento, nuestra forma de procesar, por un lado nuestras pruebas, pero por otro lado nuestro nivel de entrega a Dios, sigue siendo buscar la comodidad, sigue siendo, che, que esto no me complique demasiado, no, porque fíjate que no puedo, porque esto, porque se me complicó, porque estoy cansado, porque aquello, porque lo otro. Y al final, si analizamos nuestra vida, ¿qué pasó? ¿En qué estamos eligiendo nosotros realmente entregarnos y sacrificarnos por este gran misterio que se nos fue no solamente revelado, pero se nos fue entregado? Que eso es lo que quiere decir la administración de la gracia de Dios para con vosotros. Es que esto no es solamente una verdad, es un regalo que se nos fue dado y nosotros ahora lo disfrutamos. Y es preocupante lo poco que esto a veces impacta en nuestras vidas, lo poco que impacta en nuestras decisiones, lo poco que impacta la manera en la que nosotros caminamos y hablamos con otros, compartimos o no compartimos el Evangelio, la forma en la que nosotros servimos o no servimos, la forma en la que nos quejamos de algunas cosas. Y de vuelta, esto no es un reto. Miremos la forma en la que lo dice Pablo. Pablo nos lo está contando con emoción, con entusiasmo. Nos está contando, che, el pasto es más verde de este lado. Cuando el Evangelio impacta y transforma tu vida a tal punto de que vos decís, como leí en Filipenses 1, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Y la ganancia solamente porque puedo seguir sufriendo. ¿Y por qué es ganancia? Porque puedo seguir sufriendo para predicarles el Evangelio a ustedes. Y él dice, esto no es una forma miserable de vivir, esto es lo mejor. Y nosotros nos quedamos mirando a Pablo como diciendo, está enfermo el tipo, ¿qué le pasa? No está enfermo, está completamente enamorado de Dios, está completamente cautivado por la profundidad, por la hermosura del Evangelio. Y eso hace que una persona sea completamente cuerda diga, ¿sabes qué? No solamente que puedo recibir el sufrimiento de parte de Dios, sino que lo elijo. Porque entiendo que ahí, que en muchas de estas decisiones que me van a complicar la vida, me van a quitar de mi comodidad, me van a hacer sufrir, es parte de llegar a experimentar la vida abundante que Dios quiere que yo experimente en este mundo. Entonces, ¿ha impactado lo misterioso de que hemos sido, si es que hemos sido salvos? La salvación de Dios en nuestra vida.
o lo tomamos como, qué lindo que cuando me muera voy al cielo, precioso, genial, déjame seguir viviendo como siempre y cuando me muera me encuentro ahí con Cristo. Yo creo que Pablo nos haría algunas preguntas, a ver si entendimos. ¿Entendimos de qué estamos hablando? ¿Entendimos qué hacemos acá? Tercero, dice en el versículo 7, el último versículo por hoy, dice, y del cual está hablando del Evangelio, ¿no? Perdón, leo del 6 para agarrar la idea, ya que es toda una oración. El misterio es, voy a hacer un paréntesis, porque fue algo que yo el domingo pasado lo mencioné y lo dejé por arriba, pero acá este pasaje es una tremenda explicación. ¿Se acuerdan que el domingo pasado yo mencioné esta cuestión de los apóstoles? Estamos hablando del apóstol Pablo y que, bueno, hermano, no hay más apóstoles. Y de vuelta, y voy a hacer este paréntesis porque quizá alguno nunca lo escuchó y quizá alguno lo cree que sí, que no hay más, pero a veces no tenemos el fundamento bíblico, no tenemos el porqué, ¿no? Entonces, justo el versículo 8, a partir del versículo 8, para el domingo que viene, no para otro, pero ahí es donde Pablo dice, che, yo soy el menor, soy el más insignificante de todo, yo no merecía ser parte de esto y Dios me hizo parte. Pero acá está diciendo que lo tremendo dice, este gran misterio, que nos dice 3 veces la palabra misterio, dice, en otras generaciones, versículo 5, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora estamos hablando en aquel momento, donde lo escribió Pablo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, de vuelta, ya en el pasaje anterior, también del final del capítulo 8, le había mencionado los apóstoles y los profetas. Y habíamos hablado de cómo eso era la base, el fundamento de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué incluye a los profetas? Porque en el Antiguo Testamento de los profetas les fue revelado este misterio, nada más que, claramente, no tenía nombre y apellido, no era Jesús. Pero estaba revelado que iba a venir un Mesías y que la luz del Mesías iba a alumbrar a todas las naciones. Y que los que miraran a este Mesías iban a ser salvos de todos los confines de la tierra. Y que la gloria del conocimiento del Señor iba a llenar la tierra como las aguas cubren la mar. Habacuc, uno de los profetas. Entonces, estas pistas, esta revelación está dispersada por ahí en toda la palabra. Pero ahora es específicamente a quien no solamente le fue revelado, sino a quienes además fue comisionado, o en las palabras de Pablo le fue en la administración de la gracia le fue dado este misterio, es en los apóstoles. Y nosotros, por supuesto, que lo conocemos. Pero la diferencia es que los apóstoles tenían el mandato específico de parte de Cristo de llevar esto como sus representantes a toda la tierra. Y de vuelta, acá es donde a veces se nos pueden confundir un poco los conceptos. A mí me encanta que nosotros todos veamos una aplicación súper práctica para nosotros, leyendo, por ejemplo, Mateo 28, donde está el famoso pasaje de la Gran Comisión. Tiene una aplicación para todos nosotros, porque la tarea no fue terminada. Sí, el Evangelio tiene que seguir siendo llevado hasta los confines de la tierra, ¿no? Y tenemos que seguir haciendo discípulos. Pero no es casualidad, hermanos, que esas últimas palabras Jesús no se las dijo resucitado a todos los que más o menos lo querían seguir. Se lo dijo, es más, después Pablo nos cuenta que en un momento Jesús ya resucitado se le apareció a 500 personas al mismo tiempo. Ese hubiera sido un momento genial para decirle, che, 500 personas, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Pero por un momento en el que estaba sola con los 12, porque fue un llamamiento, fue una comisión especial que le dio a estos 12, que por supuesto la iglesia sigue replicando, pero fueron estos 12 apóstoles que después, bueno, 11 en el momento, Judas ya no estaba, pero después se nombró Matías, y por eso que Pablo después dice, yo como el menor, como un extra, como alguien que no merecería estar acá, me sumo a estos apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, en persona, se le apareció en el camino a Damasco y le dijo, no, vos perseguir no, ahora trabajás para mí y yo te voy a decir lo que vas a tener que hacer. Entonces, un tiempito después viene y lo incluye en este grupo. Y después de eso Jesús no hace lo mismo con más nadie. Entonces le dice, este misterio fue revelado y fue comisionado a sus santos apóstoles y a los profetas por el Espíritu.
Y ahora sí, ese fue el paréntesis, ¿no? Por eso nosotros entendemos de que el ministerio que el rol, el oficio del apóstol es algo que quedó ahí reservado para estos hombres, porque además directamente de parte de Dios nos transmitieron su palabra y por eso que después la revelación de Dios quedó cerrada en la Biblia. En fin. Versículo 7, del cual, o sea, este evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios y me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, tercero, Pablo eligió la prisión y eligió el sufrimiento por el privilegio de ser ministro. Dice, este evangelio del cual yo fui hecho ministro. ¿Ministro qué significa? Nosotros cuando hablamos de un ministro todavía, bueno, tenemos los ministros hablando de la política, pero a veces religiosamente hablando nos imaginamos más a alguien de un rol ahí de la Iglesia Católica, ¿no? El ministro, el papa, el sacerdote, lo que sea, ¿no? La palabra ministro, ministrar, la palabra ministerio, todas las que se derivan de eso, es la palabra servicio. Básicamente Pablo nos está diciendo, de este evangelio yo fui hecho un servidor. Y servidor en este contexto es mucho más fuerte, no es un servidor así como acá, no sé, tenemos un mozo, ¿no? Que viene, que te sirve la mesa y después le tenés que andar dejando propina. No, es una palabra, el concepto de la idea está mucho más asociada a un siervo de un esclavo. Claro, un esclavo, exacto. En otras palabras, Pablo usa esa palabra, usa la palabra de la esclavitud. Dice, y en otra, él se presenta muchas veces, yo esclavo de Jesucristo, capaz que ahora me estoy acordando mal, pero me parece que así se presenta en Efesios 1. Y lo que nos está diciendo es, esto no solamente no es una carga, para mí es un privilegio, que yo fui hecho esclavo de este evangelio, de este misterio. Yo fui hecho servidor. Y el privilegio que Dios me ha dado no es ser el apóstol, allá el líder, para que ustedes vengan y me respeten y me sirvan a mí y todo lo demás. No, yo tengo el privilegio dado por Dios de venir y derramar y entregar mi vida por ustedes. ¡Pah! Zarpado. Capaz que algunos de los apóstoles modernos, si vivieran así, yo le digo, está bien, no tengo problema, te llamo apóstol, no pasa nada. Pero el problema es que no hay ninguno ahí, tipo, de lo que llaman apóstol, no hay ninguno yendo a prisión ahí y diciendo, yo quiero ser esclavo de ustedes. Y Pablo dice, esto para mí es un privilegio tan grande, envídienme el privilegio que yo tengo de servirlos a ustedes. Y todavía servirlos yendo a prisión. Y saber que si yo estoy acá en prisión y estoy contento y le estoy escribiendo y le estoy animando en el Evangelio, ustedes van a ser animados en su fe, porque tienen un apóstol que está preso, sufriendo y mostrándoles cómo vale la pena sufrir y morir por el gran mensaje que Dios nos ha revelado. Porque vale la pena. Entonces nos dice, fue hecho ministro de dos maneras. Dice, por el don de la gracia de Dios. El don también, una palabra que usamos mucho acá en la iglesia, pero ¿qué significa? Un don significa regalo. Fui hecho ministro, fui hecho servidor, lo vamos a traducir más en versión actual, ¿no? Fui hecho un servidor por el regalo de la gracia. Tremendo. Dios fue tan bueno conmigo que me hizo servidor de ustedes. Ya me encantaría que pensáramos así más seguido, ¿no? Y dice, y esta gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Entonces, ¿qué significa esto, la operación? Vieron que tenemos que ir despacito para entender de qué está hablando, pues si lo leemos todos juntos nos entreveramos. ¿Qué significa esto? Que fui hecho servidor por el regalo de la gracia según la operación de su poder. Significa que Pablo también era consciente de que su servicio, a pesar de que él en ese momento estaba en la cárcel, estaba produciendo cosas impresionantes. Se estaban dando cosas maravillosas. O sea, en un imperio completamente hostil, ya era un milagro que él siguiera vivo. Cualquiera podría haber venido y decir, Pablo, sácate así, lo degollaba en el medio de la plaza. Cállate la boca. O que muchísimos años antes lo hubiera metido preso. O que la primera vez que estuvo preso nunca hubiera salido libre. O que su predicación, que él mismo dice que suena como una locura para los que no creen, nadie le hubiera prestado atención. Y es muy loco que tenía sus ayudantes, pero
él encabezaba este servicio, este ministerio, que se había dedicado a recorrer alguna de las ciudades más importantes del Imperio Romano. En tan poquitos años el Imperio Romano en su totalidad estaba siendo cambiado por el poder del Evangelio. Y ese es su punto. Yo en ningún momento me creo un fenómeno acá. Yo tengo el privilegio de servir porque Dios me regaló la gracia de ser un servidor. Y este servicio se hace por la operación, o sea, por la obra de su poder. En otras palabras, Pablo también está eligiendo el privilegio de sufrir porque también es una forma de experimentar el poder de Dios. Y también, hermano, yo lo tengo que predicar acá con ganas, pero créanme que me lo estoy predicando a mí mismo en el momento. No es que por decírselo a usted así con todas las ganas, yo me siento que ya lo cumplo, ¿no? Pero, ¿qué tan diferente viviríamos nosotros? ¿Qué tanto mayor sería nuestro compromiso en el Señor? Y por la obra, y por entregarnos por los demás, y por servir, y por ser generosos, y por vivir nuestra vida completamente pensando en qué quiere Dios que yo haga ahora. Si entendiéramos que esa es la manera de experimentar en su totalidad el poder de Dios. Y que cuando nosotros pedimos grandes oraciones para pedir por una ayuda con mis problemas, o para pedir que Dios me sane, o para pedir que Dios esto, Dios nos ama y Dios se agrada de eso y Dios contesta nuestras oraciones y todo eso es cierto. Pero si queremos experimentar el poder de Dios, pongámonos en situaciones que no estaríamos si no le estuviéramos sirviendo, si no le estuviéramos amando, si no nos estuviéramos sacrificando por Él. Y vamos a ver cómo Dios se hace visible. Vamos a ver cómo Dios se manifiesta. Vamos a ver cómo Dios contesta. Vamos a ver cómo Dios nos llena. Si nos sentimos fríos, sentimos que nuestro corazón se está endureciendo, sentimos que esto ya no es como era antes, sentimos que no, porque yo ya, no sé, se me pasó la etapa del primer amor, como nos predicó Gabriel hace un tiempo. Tomá decisiones conscientes ahora de exponerte, de empezar a sacrificarte por Dios, por el ministerio, por el servicio, tu economía, tu forma en la que vos te relacionás con los demás, la forma en la que predicás a otros. Y te puedo asegurar que nunca en tu vida vas a sentir la presencia de Dios como en ese momento. Entonces Pablo nos dice, vale la pena poner nuestra vida al servicio de Dios, recibir el sufrimiento que podríamos evitar si nosotros quisiéramos una vida más sencilla, más fácil, solamente diciendo, no, yo creo, y soy salvo, soy un hijo de Dios, pero estoy tranqui. Nos estamos perdiendo de tantas cosas, hermanos. De tantas cosas nos estamos perdiendo. Y notemos esto, que Pablo lo cuenta como un testimonio personal, no está regañando a la iglesia. Así que, por favor, escúchenme que en mi pasión y mi ímpetu no estoy queriendo regañar a nadie, ni le estoy haciendo una invitación. Me estoy haciendo una invitación. Decir, che, ¿qué tal si dejamos que la verdad del Evangelio nos transforme a tal punto que toda nuestra vida es cambiada y que no volvemos a vivir igual? Quizá eso sea lo que estemos necesitando para hallar verdadero gozo, verdadera paz y experimentar la presencia del poder de Dios en nuestras vidas, como nunca antes hasta ahora. Amén. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te necesitamos, Señor. Y queremos rogarte, Dios, de que vos obres con poder en nuestro corazón para hacernos entender este misterio que tú ya has revelado, Señor, a tu iglesia a través de tus apóstoles, a través de tu palabra. Y que esta verdad nos pase por arriba, Señor, que nos arrolle como un camión y que nunca volvamos a ser iguales. Y que pasemos de simplemente creer en ti como una idea, como un amuleto incluso para nuestra vida, como alguien que puede solucionarnos algunos problemas si venimos y oramos con fe, a realmente entender de que nuestra vida no puede volver a ser igual. Y que dentro de un tiempo podemos decir, yo, prisionero por el Evangelio, yo,
sufriendo por el Evangelio, yo insultado por el Evangelio, yo menospreciado por el Evangelio. Yo disfrutando del Evangelio, disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando de su regalo, disfrutando de su poder, para que luego fluya en nuestra vida todo lo que, Señor, tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.